Hola, hoy vamos a hacer un viaje alucinante al corazón de un universo literario que, en pleno siglo XX, estalló con un talento que deslumbró al mundo entero. Vamos a meternos de lleno a descubrir cómo nació, cómo se gestó esta auténtica revolución que puso a la literatura hispanoamericana en el centro del mapa. Escuchen esto. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Esta frase de Gabriel García Márquez es sencillamente perfecta. Captura la esencia de lo que vamos a explorar. La creación de mundos desde cero. Mundos donde lo real y lo fantástico, bueno, no es que convivan, es que son exactamente la misma cosa. Y esa es la gran pregunta que nos va a guiar en todo esto. ¿Cómo es posible que surgiera un fenómeno así, que fue capaz de redefinir por completo la literatura en español? Venga, vamos a desentrañar sus orígenes. Y todo estalla en la década de los 60. Es que fue de repente. De la noche a la mañana, el mundo descubre a una generación de autores hispanoamericanos con una fuerza arrolladora. Es el momento que todos conocemos, claro, como el boom. Pero fíjense bien en las fechas. Es que esto ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. En apenas 5 años salen a la luz obras que iban a cambiar la literatura para siempre. Y esto es lo importante. No fue un autor aislado, ni una novela solitaria. No. Fue una onda expansiva. Un auténtico bombazo. Pero ojo, para entender de verdad esta explosión tenemos que echar la vista un poco más atrás, porque el boom no salió de la nada, para nada. Se construyó sobre los hombros de unos auténticos gigantes que, en las décadas anteriores, ya estaban dándole la vuelta por completo al lenguaje literario. La renovación, de hecho, empezó en la poesía, con figuras como Octavio Paz, por ejemplo. Su obra fue una especie de puente entre la vanguardia más rompedora y la tradición, creando un lenguaje poético muy intelectual, muy sofisticado. Y a su lado, claro, otros poetas como Pablo Neruda, con un estilo mucho más épico, más social. Entre todos, estaban expandiendo los límites del verso y, sin saberlo, preparando el terreno para la gran revolución que estaba por llegar en la narrativa. Y claro, esa renovación no se iba a quedar solo en la poesía. En la narrativa, tanto en el cuento como en la novela, se estaba cocinando a fuego lento una revolución que iba a romper con todas las formas tradicionales de contar historias. Y si hay que nombrar a un gran arquitecto de esa revolución, ese fue sin ninguna duda el argentino Jorge Luis Borges. Su obra es así de simple, cambió las reglas del juego para siempre. Borges nos metió de cabeza en sus mundos. Mundos llenos de laberintos, de espejos que engañan, de bibliotecas infinitas. Convirtió la ficción en un juego intelectual elegantísimo, mezclando filosofía y metafísica con una prosa que era, precisa y deslumbrante a la vez. Su influencia se nota en cada escritor que vino después de él. A veces, no hace falta escribir una obra inmensa para cambiarlo todo. A veces, fíjense, basta con 2 libros, solo 2. Un autor mexicano lo consiguió, un reconocimiento internacional inmediato y un sitio eterno en la literatura. Estamos hablando, por supuesto, del mexicano Juan Rulfo. Con solo 2 obras, el libro de cuentos El llano en llamas y la novela Pedro Páramo, creó un universo que se te queda grabado para siempre. Un México rural, fantasmal, donde los muertos hablan y los vivos susurran. Su estilo tan minimalista y esa atmósfera tan única fueron una semilla clave para lo que luego sería el realismo mágico. Bueno, pues con estos cimientos ya bien puestos, ahora sí, volvemos a los años 60. Es el momento de conocer a los grandes protagonistas de la explosión. Bienvenidos a la cumbre del boom. El primero, claro, tiene que ser el colombiano Gabriel García Márquez. Con 100 años de soledad, no solo nos cuenta la increíble saga de los Buendía en el mítico pueblo de Macondo, sino que lleva a su máxima expresión el realismo mágico y lo convierte en un fenómeno mundial. Luego tenemos al peruano Mario Vargas Llosa, que es un maestro de la complejidad técnica. ¿Y eso qué significa? Pues que en novelas como La ciudad y los perros, teje y desteje distintas historias, salta en el tiempo, te muestra múltiples puntos de vista, que crea un puzzle literario que desafiaba a quien leía de una forma completamente nueva. Desde Argentina, Julio Cortázar nos propone la renovación más radical de todas. Su novela, Rayuela, es un juego, un experimento que invita a quien la lee a elegir su propio camino, a ser un participante activo. Rompe la idea del libro como un objeto cerrado y de la historia como algo lineal. Una pasada. Y para cerrar el cuarteto, el mexicano Carlos Fuentes, que usó la novela como si fuera un bisturí para diseccionar la historia y la identidad de su país. Su obra monumental, La muerte de Artemio Cruz, es un viaje brutal al corazón del poder y la corrupción en el México que vino después de la Revolución. A ver, un concepto clave para entender todo este movimiento es el del realismo mágico.
Pero ojo, no se trata de simple fantasía. Es un estilo donde lo extraordinario, lo increíble, se narra con total naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. El Macondo de García Márquez, donde de repente una alfombra se pone a volar o llueven flores amarillas durante días, es el ejemplo perfecto. Pero lo mejor de todo es que el boom no fue el final, fue el principio. Abrió las puertas a nivel mundial para que una nueva generación de voces, increíblemente diversa, por fin pudiera ser escuchada. Y la evolución fue fascinante. Autores como Manuel Puig de repente metieron la cultura popular, el cine, las radionovelas dentro de sus novelas. Y escritoras como Isabel Allende, por ejemplo, heredaron ese realismo mágico para explorar historias mucho más personales, más íntimas. El universo literario, no dejaba de expandirse. Entonces, llegados a este punto, ¿con qué nos quedamos? ¿Por qué es tan importante toda esta tradición literaria? ¿Cuál es su ADN, su esencia? Pues aquí lo tenemos. El ADN de esta tradición sería esto: una renovación radical del lenguaje, una experimentación constante con las formas, una búsqueda profunda de la identidad latinoamericana y, como no, esa fusión mágica inseparable entre lo real y lo fantástico. Todos estos elementos juntos no solo crearon novelas geniales, sino que cambiaron la literatura para siempre. Y así llegamos al final de nuestro recorrido, con una pregunta que, la verdad, sigue resonando con mucha fuerza. Después de que estos gigantes nos contaran el continente de una forma totalmente nueva y universal, ¿qué historias quedan todavía por contar sobre América Latina? Bueno, la tradición sigue muy viva y la respuesta se sigue escribiendo cada día.